¿Creen ustedes, mis hermanos, que es importante y necesario gozarnos en el Señor porque somos pueblo escogido, nación santa, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, gocémonos, mis hermanos. El Señor está aquí. Y vamos a comenzar este domingo con lo que habíamos visto la semana pasada, que vimos algo importante. Estamos en el capítulo 3 del libro de los Hebreos. A los Hebreos, el libro a los Hebreos o epístola a los Hebreos, capítulo 3. Hoy vamos a reiniciar con los versículos 7 al 11. Solo quiero hacer memoria un poco de la semana pasada, que vimos los versículos 1 al 7, algo muy importante. Dice la palabra por medio del escritor, hablando haciendo una especie como de analogía, por medio de las construcciones para que podamos entenderlo. Dice que la iglesia es el cuerpo o la casa de Dios. Y dice que quien edifica la casa tiene mayor honra que el que construye la casa es un siervo, ¿verdad? Lo vimos en el caso de Moisés. Pero quien edifica, quien hace el plano de la casa, ¿quién es? Dios. Y vimos ahí una analogía en tres partes. El arquitecto, el constructor y el que hace la obra. ¿Quién es el arquitecto de esta obra? Dios, el Padre. ¿Quién es el constructor de la obra de Dios? El Hijo, exactamente. ¿Y quién ejecuta la obra? Nosotros, amén. Así es. Entonces, también vimos y recordamos acerca de dos exhortos muy grandes que comenzaron en el capítulo anterior. ¿Se acuerdan de uno de ellos? Porque finalmente, acuérdense que este es la epístola de los exhortos. ¿Se acuerdan de un exhorto grande que vimos? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Y otra enseñanza de exhorto nos habla acerca de que debemos estar atentos a lo que escuchamos, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a deslizar, nos vamos a resbalar. Hoy vamos a seguir en esa tónica de los exhortos en el capítulo 3 y vamos a ver también otro exhorto grande, importante. Bien, vamos a comenzar Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11, donde vamos a ver ahora, mis hermanos, una advertencia contra la incredulidad. ¿Cuál fue el primer pecado que apareció allá en el huerto del Edén? ¿Qué pecado apareció ahí? Y si no creyeron, ¿qué significa? Incredulidad, ¿sí? De ese pecado se derivaron muchas cosas. Y dijimos nosotros, ¿qué es lo que hace el pecado? Endurece el corazón. Y una vez endurecido el corazón, da lugar a la incredulidad, porque dice, no pasa nada, esto lo he hecho tantas veces. He sustraído cosas de mi trabajo y nunca ha pasado nada, ¿verdad? Y entonces una vez que se endurece el corazón, a causa de la incredulidad, se tiene en poco el sacrificio de Dios. Vamos a comenzar con el versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón
y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Se acuerdan que la semana pasada nuestra hermana nos preguntaba a qué se refería ese reposo? Hoy lo vamos a entender. Vamos a desglosar estos versículos. Dice el Espíritu Santo: si oyereis hoy su voz, la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones, no hagan duro su corazón y digan no pasa nada. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, probaron al Señor, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y no lo probaron una vez, lo probaron infinidad de veces. ¿Para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Y una serie de cosas. Dice, donde me tentaron vuestros padres. Y dijimos que esa palabra tentar y probar en el vocablo original es el mismo, es el vocablo periasmos. Pero nosotros tenemos que ver cuál de esas dos palabras aplica más en el contexto. Y aquí dice, donde me tentaron vuestros padres. ¿Dios puede ser tentado? No, Dios no puede ser tentado, dice Santiago, ni Él tienta a nadie, sino que el hombre de su propia concupiscencia en su corazón da origen al pecado. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde me probaron vuestros padres? Sería lo más correcto. Y luego lo recalca, dice, me probaron y vieron mis obras durante 40 años, por lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, es como siempre andan confundidos y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Juré en mi ira. Siempre pensamos que el Señor es misericordioso, es perdonador, es benigno, es magnánimo. ¿Sí? Es todo amor, pero no nos olvidemos que es toda justicia y que también es un Dios que cuando aplica la ira, ¿quién la puede resistir? Nadie. Solamente el único que fue capaz de resistir la ira de Dios, ¿quién fue? El Hijo ahí en la cruz. El Hijo ahí en la cruz. Por eso era necesario el sacrificio de Él, porque nadie hubiera podido soportar la ira de Dios. Bueno, David, cuyo nombre es mencionado en el siguiente capítulo, no es quien está hablando aquí, es el Espíritu Santo quien habla, dirigiéndose tanto al pueblo de Dios en la época del Antiguo Testamento como a nosotros hoy, este día. Dice, por tanto, si oyeres hoy, ¿sí? Se está dirigiendo a nosotros también. Y esa causa del Espíritu Santo, tal como lo enseña este escritor, que la escritura está divinamente inspirada. ¿Divinamente inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Y se dirige y se ha dirigido a todas las personas a lo largo de los siglos. Acompáñenme a la segunda carta de Pedro. Vamos a ver el capítulo 1, versículos 20 y 21, que ya hemos visto muchas veces. Solamente vamos a recordarlo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Nos va a decir prácticamente lo mismo que le dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 3:16, donde le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Bueno, aquí nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, fíjese qué importante, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa palabra inspirado aquí no es la misma palabra, el mismo vocablo inspirado de 1 Timoteo 3:16. Aquí la palabra inspirados viene del latín inspirare, que significa como cargado. ¿Sí? Estos hombres hablaron siendo cargados por el Espíritu Santo. Pero hay que entender esto, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El Señor hizo su palabra, nos dio su palabra para que lo entendiéramos, para que nos pudiéramos comunicar con Él.
no para ponernos la difícil y que no entendiéramos. No es como aquellas parábolas que oyendo no oían y viendo no veían. No, el Señor ahora quiere que nosotros entendamos la Escritura, solo que necesitamos escudriñarla, porque el mismo Pablo decía que hay cosas difíciles de entender. El Espíritu Santo le habla al hombre por medio de la palabra inspirada. En el siguiente capítulo vamos a ver otras exhortaciones, pero entre ellos en el siguiente capítulo el escritor nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se acuerdan de ese texto? Y que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y no solo eso, sino también las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra que es viva, no está muerta, es viva. Esa palabra hoy nos dice el texto que es viva y eficaz. Hebreos 4, lo vamos a desglosar con más detenimiento en el siguiente capítulo. Pero nos dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vamos, acompáñenme al Salmo 95 y vamos a ver los versículos 3 al 11. David compuso este Salmo 95, por medio del cual Jehová Dios Altísimo se dirigió al pueblo de Israel. Ahora, este escritor, nuestro escritor de la epístola a los Hebreos, aplica esas palabras del Salmo 95 a todos nosotros. Aquí viene la exhortación. Salmo 95, versículos 3 al 11. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Se acuerdan qué significa Jehová? ¿Cuál es la traducción de ese vocablo Jehová? Señor, Señor. Y fíjense cómo primero está la palabra Señor y luego dice y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Qué era más grande en aquel Antiguo Testamento? ¿El Señor o el Rey? El Señor. El Señor. Por eso la Escritura dice Señor de señores. Versículo 4, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, recalca David, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Mashá, en el desierto. Ahorita entendemos esas dos palabras. Donde me tentaron, donde me probaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es lo mismo que acabamos de leer en los versículos 7 al 11. ¿Se fijan cómo el escritor toma estos escritos del rey David y nos los aplica a nosotros? Y hay cosas importantes aquí. Este versículo 11 dice, juré en mi furor. Y acabamos de leer, juré en mi ira. Es lo mismo prácticamente. Pero aquí hay algo importante. Dice, que no entrarían en mi reposo. ¿Qué hizo el Señor? ¿En cuántos días hizo la tierra? En 6. ¿Y en el séptimo día qué hizo? Reposó, dice, ¿verdad? Entonces fíjense en una cosa importante. Cuando dice que no entrarían en mi reposo, significa que hay otro reposo. Porque si no, no estuviera hablando en futuro. Que no entrarían en mi reposo. Significa que hay otro reposo. Pero hay dos maneras de entender este reposo y las dos son válidas aquí. Ahorita vamos a ver una.
Entonces nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces oyó la voz de Dios? Muchas veces. Y no le obedecieron. Y dice la Escritura que llegaba un rey y otro rey, volvían a hacer lo malo, recibían castigo, clamaban a Dios, Dios los escuchaba, pero otra vez volvían a pecar de incredulidad. Bueno, esta referencia, hermanos, apunta a los oyentes originales del Salmo 95 y también a los cantantes. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué pasaba con los salmos anteriormente? Se cantaban. Los salmos eran cantados. Entonces, la oración significa lo siguiente: si llegas a oír la voz de Dios, escucha lo que Él tiene que decirnos. ¿No estamos haciendo eso esta mañana? ¿No acabamos de decir que debemos poner atentos nuestros oídos? Porque si no, puede ser que nos deslicemos, que nos resbalemos. Entonces esto debemos entenderlo así. Hermano mío, si llegas a oír hoy la voz de Dios, escucha lo que Él te está diciendo, lo que Él nos quiere decir. No seamos como nuestros antepasados que hicieron oídos sordos a la voz de Dios. Sí pasó eso, ¿no? Por eso Dios nos está diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. Es como decir, nunca dejen de hacer caso a lo que dice mi voz, porque si no haces caso a lo que dice mi voz, van a venir dificultades, va a venir castigo. ¿No leímos en el capítulo anterior que si los ángeles que desobedecieron la voz de Dios recibieron un justo castigo, ¿cómo vamos a escapar nosotros? ¿Verdad que no? Esa frase, no endurezcáis vuestros corazones, tiene un origen muy antiguo. Tiene un origen en se dice que en las lenguas semitas. ¿Qué son las lenguas semitas? Son las lenguas de los descendientes de Sem. Y Sem fue un hijo de Noé. Son frases muy antiguas. Pero ninguno de nosotros tiene dificultad para entender lo que está diciendo, ¿verdad? Oigan la voz de Dios. Porque si no oyen y obedecen, dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos. Si no oímos y entendemos, va a venir una consecuencia. ¿Y quién podrá detenerse en pie? ¿Quién podrá estar en pie cuando venga esa consecuencia? En nuestra cultura utilizamos esto como quien hace oídos sordos. ¿Qué le dice una persona a otra o el padre al hijo? No te hagas el sordo, te estoy hablando. ¿Cuántas veces te he dicho esto? No te hagas el sordo. No es otra cosa más que lo que nos está queriendo decir el Señor. No te hagas el sordo, te estoy hablando y te he hablado muchas veces. ¿Hasta cuándo vas a entender? ¿Verdad? Entonces aquí está el exhorto otra vez. No hacer caso omiso a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice. Y luego continúan los versos, dice, como lo hiciste en la rebelión, en el tiempo de la prueba en el desierto. Dios le habla a su pueblo, Israel, y le recuerda lo que sucedió en el desierto durante el peregrinar de los 40 años. Y vimos esas palabras, Meriba y Mashá. Estas palabras son del hebreo antiguo y lo que significan, Meriba significa rebelión. Se rebelaron ante Dios, no le creían. Y Mashá significa prueba, fue el lugar donde lo probaron, en las aguas de Meriba. Esta lección histórica viene a este punto precisamente. Después de que el pueblo de Israel, al comienzo de aquel viaje, hubo dejado atrás el desierto de Sin, que era cercano a esa región de Refidim, le faltó el agua, ¿se acuerdan? Entonces fue cuando contendieron con Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que golpease la roca. Moisés lo hizo. ¿Y qué pasó? Cuando golpeó la roca, ¿qué pasó? Salió agua. Entonces Moisés llamó a aquel lugar Mashá, que quiere decir prueba, y como dije hace un momento, Meriba, que quiere decir rencilla.
Casi al fin del viaje de los 40 años, el pueblo de Israel otra vez contendió nuevamente a causa de la sed. Pero ¿qué pasó esta vez? Moisés perdió los estribos. Moisés se enojó. ¿Y qué hizo Moisés con la vara? ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces golpeó. ¿Y cuál fue la consecuencia de aquello? No entró a la tierra prometida. Como consecuencia de eso, el Señor no le permitió la entrada a la tierra prometida. Mire, mi hermano, este pasaje en especial es causa de mucha confrontación en el cristiano. Moisés fue un hombre ejemplar. Moisés dice en los versículos que fue fiel a la casa de Dios, lo vimos la semana pasada. Moisés soportó ese pueblo prácticamente 40 años cuando lo llevó por el desierto, porque eran quejas y quejas y quejas. Y por una sola cosa que hizo que se enojó, fíjense lo que recibió. Si nosotros no tenemos cuidado, mis hermanos, nos vamos a convertir en jueces. Pero el Señor no nos ha dado esa autoridad. Nosotros somos oyentes para obedecer. En ningún momento el Señor nos ha puesto por jueces. Y si nos descuidamos, si no estamos atentos a lo que escuchamos, queremos juzgar a Dios. Decir, pero qué injusticia. Pero ¿quién es el Señor? Es el soberano del mundo. Es el creador de todo. Y seguramente el Señor tenía algo mucho mejor para este hombre. Porque dice la Escritura que el Señor no olvida el trabajo que el cristiano hace en su obra. Por lo tanto, no olvidó el Señor el trabajo que había hecho Moisés. Su soberanía. Y Él decidió que así iban a hacer las cosas y así fueron. ¿Verdad? Y luego dice el texto, donde vuestros padres me tentaron, o sea, me probaron. Y durante 40 años vieron lo que hice. Desde el primer año hasta el año 40, el 40º, el pueblo de Israel puso a prueba la paciencia de Dios. La historia de los 40 años que los judíos viajaron por el desierto está repleta de ejemplos de incredulidad e infidelidad. ¿No adoraban otros dioses pensando que esos dioses sí los iban a guiar a la tierra prometida? Infidelidad. Jóvenes y viejos. Sin embargo, en medio de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios exhibió obras poderosísimas. Una columna de fuego durante la noche para protegerlos del frío del desierto. ¿Y la nube cuándo? En el día había una nube donde iban caminando, la nube los cubría. A pesar de la incredulidad y del pecado del pueblo, el Señor seguía con ellos mostrando su amor. Y cosas bien importantes. Durante 40 años caminaron por el desierto. ¿Y qué dice el relato? ¿Cuántas veces cambiaron de calzado y cuántas veces cambiaron de ropa? O sea, ¿no es un Dios maravilloso este? A pesar de lo que nosotros hemos hecho en este preciso momento. Dejar de congregarnos, leer la Escritura a veces como si fuera una fábula, un cuento, como ese valle de los huesos secos, como el relato de Eliseo y la tsunamita. Lo leemos como una fantasía. De alguna manera somos incrédulos, pero el Señor sigue con nosotros. El Señor sigue estando con nosotros. Entonces el calzado y la ropa no se gastaron. El Señor Jehová Dios Altísimo fue la roca de Israel. Sigue siendo la roca de Israel. Durante 40 años lo soportó. Dice, siempre andan vagando, o sea, siempre están extraviados. En su corazón estaba extraviado ese pueblo. Y a pesar de que les habían hablado del verdadero camino, parecía que no lo encontraban. Podemos encontrar lo dicho por el Señor, palabra por palabra, en Números 14 y en Deuteronomio 1. Estos pasajes en los cuales
Moisés registra el relato histórico de la rebelión de Israel. Cuando el pueblo rehusó entrar en la tierra prometida, quiso regresar a Egipto y eligió a otro líder. Dios le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo este pueblo me va a tratar con desprecio? ¿Hasta cuándo este pueblo no me va a obedecer? ¿Y qué creen que dice el Señor en este tiempo? Dice lo mismo. ¿Hasta cuándo este pueblo no me va a obedecer? ¿Qué dice la Escritura? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ustedes creen que eso alegra el corazón de Dios? La incredulidad, la desobediencia, el desapego a las cosas de Dios, cuando Él nos da el aire para respirar todos los días. Entonces el pecado no solamente es olvidarnos de Dios, no creerle, es transgredir la ley de Dios. Por eso el Señor Jehová ahí en Números 14 les dijo: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Y qué esperamos que el Señor diga? ¿Hasta cuándo esta casa de oración, cambio de vida, me va a obedecer? ¿Se fija cómo les dije que este libro nos iba a confrontar? Porque nos exhorta. Aún tenemos tiempo. Dice la palabra de Dios: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. ¿Y por qué dirá eso? Porque dice también que va a llegar un día en que lo vamos a buscar. ¿Y qué va a pasar? Qué tristeza, ¿no? Que después de cientos o miles de veces que nos habló y nos dijo, un día en verdad ya no nos escuche. Los israelitas no se rebelaron contra Dios una vez. Tras el regreso de los espías pusieron a prueba a Dios 10 veces, dice Números 14:22, y se negaron a escuchar su voz. Sus corazones estaban llenos de incredulidad y sus ojos estaban ciegos para ver los milagros de Dios. Era un milagro la nube, el fuego era un milagro. El maná todos los días era un milagro. Las codornices era un milagro. Pero seguían renegando de Dios. Acompáñenme allí a Números 14, versículos 22 y 23. Números 14, versículos 22 y 23. Y dice lo siguiente: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y no creerán que estos versículos de Números pueden tener una connotación futura. Cuando dice no verán la tierra de la cual juré a sus padres, a lo mejor pudiera estarnos diciendo no verán la vida eterna. Ninguno de los que me han irritado, ninguno de los que me han hecho enojar alcanzará la vida eterna. Ese es para nosotros. Y luego les dice no entrarán en mi reposo. Aquí vamos a comenzar a desglosar ya esto. Puesto que el pueblo de Israel trataba a Dios con desdén, el Señor les dijo: ningún hombre de esta malvada generación verá la buena tierra que juré que daría a vuestros padres. Dios le quitó la promesa de reposo a los incrédulos israelitas y les dijo que morirían en el desierto. Los hijos de ellos que tuvieran 20 años o menos, ¿qué iba a pasar con ellos? Ellos iban a entrar a ver la tierra que Dios les había prometido a sus padres, a sus antepasados. Bueno, esta tierra que Dios le había dicho a los israelitas que iban a poseer, en este versículo es llamada reposo.
Cuando dice, por tanto, no entrarán en mi reposo, se está refiriendo a la tierra prometida. ¿Qué les dijo Dios al pueblo? Que cuando entraran en aquella tierra, ¿de qué iban a descansar? De tantas guerras, de tanta violencia. Cuando el Señor les dice que no van a entrar en su reposo, les dice que no van a entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque allí en esa tierra el Señor les iba a dar reposo de las guerras, de tantos problemas que habían tenido. Ya no iban a andar vagando. ¿Qué pasa cuando una persona, alguno de nosotros, a lo mejor en un tiempo nos sucedió, algunos puede ser que estén en esa situación ahora? ¿Qué pasa cuando una persona se tiene que cambiar de casa y más continuamente? Ya te pidieron la casa, estás con la zozobra, con la inquietud. ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a encontrar? Y ahí está la inquietud girando todos los días y en la noche. Pero cuando el Señor te da una porción de tierra, una propiedad, estás en un reposo. Ya no existe aquello. ¿Qué voy a hacer el día que me corran de aquí o me saquen de aquí? Era algo similar al pueblo de aquel entonces. Cuando entraran en aquella tierra, miren el amor tan grande del Señor, que Él les dijo que iban a llegar a una tierra a comer y a cosechar lo que no habían sembrado. ¿No es grande eso? Es como que tú llegues a una casa y nomás te sientes a comer, la mesa ya está servida. Vienes cansado del camino, cansado del viaje, cansado de manejar, cansado del trabajo física y mentalmente. Y que llegues a tu casa y tu mesa esté servida para comer y tengas un vasito de agua natural ahí fresco. ¿No es un reposo eso? ¿A quién le debemos eso? El contexto de la posesión de la tierra por parte de los israelitas, o sea, el concepto de reposo, se había cumplido solamente en un sentido limitado. La manera de vivir de aquel pueblo nómada errante había terminado y la carrera del valiente soldado cesó cuando la tierra fue conquistada. Sin embargo, la palabra reposo tiene un significado más profundo y ese es el que vamos a ver en el siguiente capítulo. Por ahora solo vemos que cuando el Señor Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, le dice a ese pueblo, por tanto juré en mira, no entrarán en mi reposo, se está refiriendo a que no iban a entrar a la tierra prometida. Sin duda, mis hermanos, que la provocación es una manera de tentar o de probar a Dios. El endurecimiento del corazón es la fuente de todos los pecados. Todo pecado, en especial el cometido por el pueblo que profesa a Dios, no solo provoca a Dios, contrista a Dios. De ver cómo te está hablando, todo lo que te ha dado y yo sigo siendo malagradecido. Dios no desea destruir a nadie, ni en pecado ni por su pecado, sino que espera mucho tiempo, mis hermanos, siendo bondadoso y misericordioso. Pero si el pecador persiste por largo tiempo, hace que la ira de Dios se revele y va a destruir a ese impenitente. Entonces, no hay reposo bajo la ira de Dios. A pesar de haber sido liberados de manera milagrosa y sobrenatural, Israel siguió dudando de la veracidad de las promesas de Dios. Y esto pues hacía despertar la indignación de Dios. Pues aunque durante 40 años vieron su obra, no lo conocieron personalmente. Y decir que no lo conocieron personalmente no se refiere a que lo vieron como tal. Cuando uno de nosotros, por medio del bautismo, por medio de un momento divino, de un despertar espiritual divino, tiene un encuentro con el Señor, en ese momento conoce al Señor. Y este pueblo de Israel no lo conoció porque no tuvo
ese encuentro con Dios. Lo escuchaban, recibían las bendiciones y los beneficios, pero no le obedecían. Hace unas clases vimos también por ahí un texto, creo que de Mateo. ¿Quiénes son? Hace 2 o 3 reuniones. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué le dijo Jesús cuando le dijeron, afuera está tu madre y tus hermanos? Entonces, quienes le obedecen al Señor han tenido un encuentro con Dios. ¿Sí? El pecado, miren mis hermanos, tiene muchos caminos y colores. Y necesitamos más que nuestros propios ojos para percibirnos. A veces dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas. Muchas de las veces, hermanos, nosotros cometemos errores y ni siquiera nosotros nos apercibimos de eso. A veces es nuestro cónyuge, a veces es nuestro compañero de trabajo, nuestro amigo, nuestra madre. Pero muchas de las veces el pecado es tan engañoso que no nos permite ver esa realidad. Miren, un ejemplo muy claro. Un trabajador, le pagan bien o mal, pero tiene su trabajo. Y entonces empieza a robarle al patrón. Y a veces el trabajador dice, no pasa nada, tanto que tiene ese cuate. Ni lo va a notar, ni le pasa nada. Ahí está. El pecado es engañoso. Le hace ver a aquel individuo que no está obrando tan mal como la gente dice. ¿Verdad? De manera que a veces el pecado parece hasta justo, fíjense. Es justo que yo le quite un poco de lo que él tiene. El pecado es vil y parece agradable. Una infidelidad. Es una vileza al compañero, a la compañera. Pero parece agradable. Es destructivo el pecado. El pecado como que promete mucho. Satanás. Pero no te cumple. Y lo engañoso del pecado es lo que hace que se endurezca el alma, que se endurezca el espíritu. ¿Por qué? Porque un pecado, mis hermanos, si no estamos atentos a eso y lo confesamos, un pecado da lugar a otro pecado. Y ese siguiente o segundo acto de pecado es lo que va socavando el corazón, lo que va endureciendo el corazón, de tal manera que se llega a volver una costumbre. ¿Creen ustedes que mentir es pecado? Y no es una costumbre a veces en las personas mentir. Un ejemplo muy claro que dicen, ahí viene el cobrador y te toca la puerta, dile que no estoy. ¿Sí o no? ¿Sí? Las novelas parecen tan inofensivas. Te ayudan mientras que estás haciendo la comida, la cocina, y estás viendo la pantalla y estás viendo la novela. Pero ese mensaje que contiene eso te va llevando a insensibilizarte y a ver el pecado como no tan malo. Ay, ¿qué tiene? Pues si el tipo está rete feo y el otro muchacho está rete guapo. Fíjense lo engañoso del pecado. Por tanto, es necesario que con más atención escuchemos a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. 3, 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ya ven a qué lleva la incredulidad, apartarse del Dios vivo. Versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. ¿Cuándo se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación.
nos está reafirmando lo que acabamos de ver. ¿Se acuerdan cuando al principio de este estudio les dije, es necesario, es importante que entre nosotros nos busquemos más? Que entre nosotros nos exhortemos a seguir en el camino del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos endurecidos por el engaño del pecado. Somos participantes de lo que Dios ha prometido, pero debemos retener firme la confianza en Él. La cita del Salmo le es aplicada ahora a todos nosotros. No endurezcamos hoy nuestro corazón si oyemos la voz de Dios. Y su significado es especialmente importante para las personas que están en peligro de apartarse de Dios. Alguien que le pide al Señor algo y siente que no se lo concede o que no lo escucha, está propenso a apartarse de Dios. Nosotros debemos exhortar a los hermanos a tener fe, a ser pacientes, a perseverar en la oración, y el Señor la va a contestar, ¿verdad? Entonces este significado es especialmente importante para los que están en peligro de apartarse de Dios. La cita del Salmo 95 sirve de introducción a una conmovedora apelación para que no renieguen del Dios vivo, para que ningún cristiano se aparte del Dios vivo. En cierto sentido, podemos decir que este versículo que hemos leído hace resumen de muchas de las exhortaciones que están escritas aquí. Les dice, miren hermanos, que ninguno de vosotros tenga un corazón incrédulo, malvado, que se aparte del Dios vivo. Este vínculo que hay entre este versículo 12 y el 6, la segunda parte del capítulo 6, es bastante natural si leemos y lo compaginamos con el Salmo 95 que acabamos de ver. Este pasaje no es otra cosa que un recordatorio ilustrativo e histórico de los obstinados israelitas que murieron en el desierto y a quienes se les negó la entrada en la tierra que Dios les había prometido. Ahora se nos exhorta a nosotros a aferrarnos con valentía y esperanza como miembros de la casa de Dios. Mis hermanos, por la incredulidad nosotros no debemos darle la espalda a Cristo. Apartarse de Cristo es renegar de Dios. No obedecerlo es tener en poco su sacrificio. Entonces, por consiguiente, para los cristianos la experiencia de los israelitas rebeldes debe servirnos como una advertencia que no debemos tomar a la ligera. Debemos examinarnos concienzudamente a nosotros mismos y exhortarnos los unos a los otros. Y si descubrimos un corazón malvado en alguien o incrédulo, tenemos que orar por él. Y tenemos que invitarlo a volverse al Dios vivo y verdadero, porque de otra manera está firmando su sentencia de muerte. Y dejen ustedes la muerte física, la muerte eterna, la muerte espiritual. El escritor de Hebreos sabe que a partir de la Escritura, que el abandono de Dios tiene su origen en el ímpetu de la incredulidad, en no creer. Yo ya ni creo. Así escucha uno a las personas, ¿no les ha tocado eso? En ser escépticos, en no creer. Las señales de la apostasía son el endurecimiento del corazón. ¿Y qué es la apostasía? Apartarse del Dios vivo. Esa es la apostasía. Miren, acompáñenme a Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Ahí estamos enseguidita. Estamos en el 3, vayamos al capítulo 6. Ahora lo leemos, pero llegado el momento lo desglosamos bien. Dice lo siguiente, porque es imposible, o sea, no es posible, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados
y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, nos está hablando, entre otras cosas, mis hermanos, del bautismo. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, el perdón, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Cuántas veces hemos dicho, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo venga, ¿le va a crucificar el hombre otra vez para el perdón de los pecados? Ya no. Aquí lo está diciendo. Dice que es imposible volver a ser renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Nos ha dado toda la vida para arrepentirnos. Nos ha dado toda la vida para gozar de la gloria del Señor. Entonces, ¿ustedes creen que aquel pueblo malvado, incrédulo, apóstata, pecador en extremo, y que ha hecho tantas maldades con el ser humano y en especial con los hijos de Dios, en el momento en el que se va a morir dice: Dios, perdóname, y se va a ir a la gloria de Dios? No. Y la palabra nos está diciendo, peor aún, a aquellos que ya profesaban el cristianismo. Qué difícil es para alguien que abandonó una vez el camino de Dios es volver a él. Qué difícil es. Es más fácil que alguien que no ha conocido a Dios empiece en el camino de Dios con gozo a alguien que quiere caminar el camino de la fe sin fe. Simplemente la palabra de Dios dice que es imposible que los que gustaron y que fueron una vez iluminados con esos dones celestiales se levanten y vuelvan al camino. ¿Por qué? Porque el corazón se endureció. Un corazón endurecido es casi imposible que vuelva a ser blando. Un hígado endurecido te va a dar una cirrosis hepática. Ya no lo renuevas, no se puede renovar el hígado. ¿Está claro eso? Vamos a Hebreos capítulo 10, voy a leer los versículos 25 al 27. ¿Qué nos puede llevar a endurecer el corazón? ¿Qué nos puede llevar a la incredulidad? Hebreos 10, 25 al 27. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El juicio, ¿verdad? El día del juicio, la venida del Señor. Porque acuérdense, viene con juicio y con gloria. Versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Es lo que acabamos de decir. No se puede renovar un corazón endurecido, un corazón que ya dio paso a la incredulidad y a la apostasía. Si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio para ti. El Señor no va a venir otra vez a sacrificarse por los pecados de todo ese pueblo. Entonces, ¿qué va a seguir? Dice el verso que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al infierno. ¿No dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Alguien habrá leído o recordará por ahí en alguna predicación algo escrito en el libro de Jeremías que dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso? ¿Quién lo conocerá?
solamente el Señor. No dice la palabra, ahorita lo vimos en Hebreos 4:12, la palabra dice que es más cortante que una espada de dos filos, la palabra de Dios, y discierne los pensamientos y el corazón del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Fíjense este pequeño órgano, lo que es capaz de hacer. ¿Y qué nos dice Santiago que es capaz de hacer la lengua? Que es más pequeña todavía. Naciones enteras han ido a la guerra por causa de la lengua. Matrimonios se han terminado por causa de la lengua. Vecinos se han agarrado a golpes por causa de la lengua. Dice el verso, antes que todo esto, exhórtense los unos a los otros. Entre tanto que se dice cuándo, hoy, para que ninguno de nosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dijimos que el pecado puede parecer bueno, pero no lo es. En otras secciones de la Escritura se usan otras metáforas para describir a la iglesia. Leemos que la casa de Dios está constituida de piedras vivas, dice Pedro, ¿verdad? Dice que nosotros como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, y no por ladrillos individuales, que están unidos por medio de cemento, pero nosotros debemos estar unidos por medio del amor de Dios, por medio del amor de Cristo, la cual casa a la que pertenecemos todos nosotros es la casa de Dios. La iglesia es el cuerpo espiritual de Dios. ¿Y cómo tiene que funcionar ese cuerpo? Prácticamente a la perfección. Cuando un miembro de nuestro cuerpo, por pequeño que sea, no funciona completamente, es como un motor que tiene una falla. Miren una cosa tan simple, el dedo meñique. Alguno picando por allí la verdura o la carne se ha llegado a cortar ese dedito. Y hasta que no nos pasa eso, nos damos cuenta de lo importante que es ese dedito. Todos, el más grande al más pequeño, somos importantes para formar el cuerpo espiritual de la casa de Dios, que es la iglesia. Todos somos necesarios. Le dijo Pablo a los Corintios que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo. Entonces nosotros, aun siendo muchos hermanos, formamos un solo cuerpo, que es la casa de Dios, la casa espiritual de Dios. Estos ejemplos, mis hermanos, nos dan el trasfondo de la exhortación que vimos en el verso 13, donde nos dice que debemos animarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros. ¿Ves un hermano que está pasando por enfermedad, por tristeza, que perdió algún ser querido, que tiene a un ser querido enfermo? Ese es el momento de orar por él, de acercarnos por él, de mostrar cómo nosotros somos miembros del mismo cuerpo, ¿verdad? Entonces, animarnos unos a otros, de modo tal que ningún miembro de la iglesia se vaya a perder. Si la iglesia fuera fiel a Jesús en lo individual y en lo comunitario, el peligro de la apostasía se retiraría, mis hermanos. Si fuéramos fieles en lo individual y en lo comunitario, la apostasía no estaba dentro de la iglesia. Entonces tenemos que estar unidos por medio de la fe y tenemos la obligación de expulsar esas fuerzas de incredulidad de este recinto sagrado, declarándolo fuera. No tienen parte ni suerte la incredulidad en nosotros. Por muchas pruebas que estemos teniendo, por muy atribulados que estemos, debemos de declarar que la incredulidad no debe formar parte ni suerte dentro de nosotros, dentro de nuestro ministerio. ¿No dice acaso la palabra que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente?
Fíjense que no solamente es eso. Por un lado es victoria para Dios y derrota ¿para quién? Para el maligno. Es una derrota para Satanás. Llegará el momento en que Dios va a cesar de advertir al hombre pecador. Cuando dicho momento llegue, entonces el día de la gracia se va a transformar en juicio, hermanos. Entendamos y atendamos esto, porque ahorita tenemos tiempo. Por lo tanto, mientras haya tiempo, estamos obligados a alentarnos unos a otros, de tal modo que nadie caiga en la trampa del pecado. Finalmente, el escritor señala que Satanás envía al pecado como agente engañoso y escoge personas de aquí y de allá y trata de descarriar a los creyentes. ¿Acaso la palabra no dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar? ¿Verdad? Y Pablo les dijo a los efesios que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. El pecado se introduce engañosamente, incitando al creyente a cambiar la verdad de Dios por una mentira. El pecado se presenta como algo atrayente, como algo deseable en su causa y en su apariencia. El pecado es un poder extremadamente peligroso que confronta al creyente, ataca al individuo. ¿Qué hacen los lobos? Acechan a la oveja solitaria. Es lo que hace Satanás. Cuando el cristiano está unido, no tiene el poder de atacarlo. Pero cuando está solo, cuando está triste, apesadumbrado, no busca a Dios por medio de la oración, está flaco espiritualmente, no se congrega. Está flaco espiritualmente, está débil, está vulnerable. Y ahí llega Satanás. ¿Se acuerdan de ese viejo dicho que dice que al perro más flaco se le cargan todas las pulgas? Pues a ese flaco espiritual, a ese cristiano flaco espiritualmente, es al que más ataca el diablo. Porque el diablo nos ataca a los que estamos bien cimentados espiritualmente. Pero cuando ve que ya 2, 3, 4 veces nos atacó y seguimos parados y de frente, ¿qué hace? Se va. La palabra dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuidémonos y cuidemos a aquellos que vemos más vulnerables espiritualmente, ¿verdad? Y ya para terminar, mis hermanos, recordar solamente eso que dice, que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado. El endurecimiento demuestra la negativa de escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Y el deseo de actuar a favor del pecado. Pero nosotros no podemos estar a favor del pecado, ¿verdad? Para terminar, acompáñenme a Proverbios 4:23. Ya lo hemos escuchado muchas veces este proverbio. Tal vez no estábamos familiarizados en qué lugar se encuentra, pero cuando lo leamos se van a acordar cuántas veces lo hemos escuchado. Proverbios 4:23. Ahora sí que guárdenlo, mis hermanos. Guarden ese versículo. Proverbios 4:23. Dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Ya ven la importancia, mis hermanos, de cuidar nuestro corazón? Que no se endurezca nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y un corazón endurecido, lo único que tiene es muerte espiritual. El Señor los bendiga, mis hermanos. Esta mañana llegamos hasta aquí, hasta estos versículos. La semana que entra continuamos, pero también les pregunto si hay alguien que tenga alguna pregunta, algo que nos quiera compartir. Con todo gusto lo puede hacer.
¿Todo bien? Muy bien, vamos a terminar. Vamos a hacer una oración reforzando la que no hicimos al principio o la que no hice al principio. Padre Santísimo, Dios bendito, gracias Señor por derramar su misericordia en forma de palabras sobre nosotros, Señor. Perdone nuestras faltas, Señor, nuestra desobediencia, Padre, y no permita, mi Señor bendito, que nuestro corazón se endurezca por el engaño del pecado, Señor. Antes bien, Señor, apártenos, Dios. Padre mío, le doy gracias por la presencia de mis hermanos aquí y también, mi Dios Santo, por aquellos, Señor, que escucharán estos estudios, mi Dios, por ahí en el internet. Toque sus corazones, Señor, porque su poder no tiene límite, Señor, y nos puede tocar aquí en la presencia o directamente, Señor, aunque lo estén escuchando por medio del internet, porque acabamos de leer, mi Dios Santo, que su palabra penetra hasta lo más profundo del corazón. Mi Señor Dios, en esta mañana le doy gracias por el don de la vida, le doy gracias por permitirnos llegar hasta este punto y le pido que renueve nuestros corazones y ponga en ellos nuevas fuerzas, Señor. Que ponga en ellos, mi Dios Santo, hambre, Señor, de seguirle conociendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.